Quiero que te imagines la siguiente situación. Terminas la universidad y comienzas a buscar trabajo. Una empresa te contacta y te pide que le presentes tu título universitario junto con tu expediente. Y tú se lo envías. Pero, ¿la empresa cómo sabe que no has alterado el expediente? Incluso, ¿cómo sabe que no has falsificado el título académico? Hasta ahora, las empresas han tenido que utilizar medidas convencionales para comprobar que los documentos no se han falsificado. Sin embargo, un reclutador en una empresa no es un experto en antifalsificación y puede equivocarse. Otra medida común es que la empresa pregunte a la universidad a través de, por ejemplo, correo electrónico. Sin embargo, esto implica lentitud. A la falsificación se le debe añadir el problema de la revocación. Una empresa debe verificar si los documentos han sido revocados o no. Soy Guillermo Sanz y en este vídeo quiero introducirte las credenciales verificables, las cuales son una alternativa autosegura a las credenciales convencionales y que pretenden resolver los problemas que te acabo de comentar, y como te explicaré en el próximo vídeo, otros problemas presentes en el Internet de las cosas. Una credencial verificable es una credencial que una entidad puede verificar de forma totalmente segura y rápida, sin tener que recurrir a los métodos mencionados anteriormente. Además, estas credenciales permiten presentar únicamente parte del contenido de la credencial. Incluso, también se puede llegar a presentar una prueba de que tu credencial contiene cierta información, pero sin llegar a desvelar dicha información. Ahora te explicaré cómo funciona todo esto, pero para poder entenderlo, antes tengo que explicar los siguientes dos conceptos: la criptografía asimétrica y blockchain. Para entender la criptografía de clave asimétrica, imaginemos a dos personas, Alice y Bob. Alice quiere enviar un documento sensible a Bob por Internet, pero Internet es un entorno inseguro, por lo que no es buena idea mandar el documento directamente. Por tanto, Bob crea un par de claves criptográficas. Con una clave se puede encriptar el documento y con la otra se puede desencriptar, o viceversa. Bob, por tanto, almacena una de ellas de forma segura y no la comparte con nadie. Esta es la que se denomina clave privada. La otra se la envía a Alice y se la denomina clave pública. Tienen sentido los nombres, ¿verdad? Alice, por tanto, encripta el documento con la clave pública de Bob y se lo envía por Internet. Una vez le llega el documento a Bob, este utiliza su clave privada para desencriptarlo. De esta manera, únicamente Bob podrá desencriptar el documento, pues es el único que tiene la clave privada. Pero aún hay un problema sin resolver. ¿Cómo sabe Bob que es Alice quien le está enviando el documento? Ya que la clave pública de Bob se ha enviado por un entorno inseguro, cualquiera podría haber interceptado la clave. Lo que se hace es que Alice también crea un par de claves asimétricas. Y, tras esto, encripta el documento dos veces antes de enviarlo. Una primera vez con la clave pública de Bob y una segunda vez con la clave privada de Alice. Una vez le llega el documento a Bob, lo desencripta primero con la clave privada de Bob y después con la clave pública de Alice. De esta forma, Bob se asegura que solo Alice ha podido enviar dicho documento, porque es la única que ha podido encriptar el documento con su clave privada. El proceso de encriptar un documento con tu clave privada se llama firmar, y es de aquí de donde vienen las firmas digitales. He de decir que el funcionamiento es más complejo y hace uso de otras funciones criptográficas, como la función resumen o función hash. Sin embargo, no quiero entrar en detalles, puesto que esta explicación es introductoria y esto elevaría ligeramente el nivel de dificultad. Seguramente hayas escuchado hablar de blockchain en el entorno de Bitcoin y otras criptomonedas. Sin embargo, blockchain es mucho más que eso. Podemos decir que blockchain es una especie de base de datos descentralizada e inmutable. Es decir, no hay una autoridad central que esté a cargo de los datos. Y estos datos, cuando ya se han escrito, no se pueden modificar. Es por esto último que la aplicación principal de blockchain es la trazabilidad, como por ejemplo la trazabilidad de monedas, como en el caso de las criptomonedas, o de alimentos. Cuando se registra en una blockchain que una persona ha mandado una transacción de dinero a otra, este registro se quedará ahí para siempre. De esta forma no se puede negar que esa transacción se produjo en ese instante de tiempo. Pero, ¿cómo funciona blockchain? Imaginemos una aplicación de criptomonedas, en la que se producen cientos de transacciones por segundo.
Blockchain funciona agrupando estas transacciones. Para este ejemplo, vamos a suponer que son necesarias 200 transacciones para poder agruparlas. Así que una vez se alcanzan estas 200 transacciones, se agrupan junto con un identificador en un elemento llamado bloque. Este identificador hace referencia al del bloque anterior, es decir, el bloque actual se encadena con su bloque anterior, y dicho bloque con su anterior, y así hasta llegar al primer bloque. Cuando una transacción de un bloque se cambia, su identificador cambia radicalmente, y dejará de coincidir con el que contiene el bloque siguiente, por lo que la cadena se rompería, y es por esto que decimos que blockchain es inmutable. Y para terminar con la explicación, recordemos que blockchain es descentralizada, por lo que esta cadena se va a distribuir en todos los ordenadores que participan en la red. Antes de hablar de las credenciales verificables, quiero presentaros brevemente un concepto llamado identidad autosoberana. La identidad autosoberana se basa en que todos los individuos tienen control de sus datos, decidiendo cómo y cuándo se proveen a otros. Todo ello de forma descentralizada, es decir, sin depender de autoridades centrales que almacenen tus datos. Esto se hace de forma totalmente segura y verificable por otros, gracias a la criptografía. De la identidad autosoberana aparecen los términos de credenciales verificables y los identificadores descentralizados. Estos últimos son una forma de identificar a individuos sin tener que depender de autoridades centrales. Las tecnologías más conocidas que implementan todo esto se encuentran en Hyperledger. Hyperledger es una asociación de empresas, como IBM o Huawei, que tiene como objetivo la creación de proyectos blockchain de aplicación industrial. Concretamente, estos proyectos son Hyperledger Ursa, que contiene toda la criptografía necesaria, como la criptografía de clave asimétrica o la prueba de conocimiento cero. Esta última la mencionaré al final del vídeo. Otro proyecto es Hyperledger Indy, que implementa una blockchain en la cual se almacenan, entre otras cosas, las claves públicas que van a usar los expedidores para expedir credenciales. Y la última es Hyperledger Aries, que implementa los llamados agentes y la comunicación e intercambio de credenciales entre estos. Un agente es el software que permite a un individuo almacenar credenciales, crearlas, recibirlas o presentarlas. Por ejemplo, un agente puede ser una aplicación móvil. Ahora sí, voy a explicar cómo funcionan las credenciales verificables. Pongamos el ejemplo anterior. Tú sales de la universidad y buscas trabajo en una empresa. Si mapeamos este escenario con los roles que existen dentro de un proceso general de intercambio de credenciales, tú eres el sujeto, la universidad es el expedidor y la empresa es el verificador. Cada uno de vosotros tendrá un agente, y en tu caso lo más probable es que sea una aplicación móvil. Tu agente establecerá una conexión segura con el agente de la universidad y otra conexión segura con el agente de la empresa. Estas conexiones se establecen a través de la criptografía de clave asimétrica que te he explicado antes. Es decir, tu agente creará dos pares de claves asimétricas, un par para la conexión con la universidad y otro par para la conexión con la empresa. Igualmente, la universidad y la empresa crearán cada una de ellas un par de claves para la conexión con tu agente. Todos los mensajes y credenciales que se intercambien a partir de ahora estarán doblemente firmados por estas claves. Antes mencioné un elemento, los identificadores descentralizados, o más bien conocidos como DIDs. Realmente, cuando se crea una conexión, no se envían las claves públicas, sino que más bien se envían estos DIDs. Un DID se puede entender como una URL, la cual devuelve un objeto. Y este objeto contiene varias cosas, entre ellas las claves públicas de las que estamos acostumbrados y el punto de acceso en el cual tú puedes comunicarte con este agente. Entonces, un identificador descentralizado se llama identificador porque es la forma que tiene un agente de poder identificar al otro. Y por tanto, cada agente creará un DID por cada conexión que tenga activa. Supongamos el siguiente ejemplo de credencial, el cual contiene un nombre, una fecha de nacimiento y una dirección. Cuando el expedidor crea una credencial para el sujeto, encripta cada uno de los atributos que contiene con su clave privada. Esto es importante, porque cuando el sujeto le manda esta credencial al verificador, este último deberá usar las claves públicas del expedidor para desencriptar la credencial y así verificarla automáticamente. Sin embargo, si la conexión se tiene entre el expedidor y el sujeto, y entre el sujeto y el verificador,
¿Cómo sabe el verificador cuáles son las claves públicas del expedidor? Y aquí es donde entra en juego la blockchain, que es el sitio donde el expedidor publicará sus claves públicas para que todos los verificadores del mundo puedan obtenerlas. Además, otra función que tiene esta blockchain es asegurar que se usan las claves públicas reales del expedidor, puesto que existe el riesgo de que a la hora de distribuirse las claves públicas entre dos individuos, haya una persona en medio de la comunicación modificando dichas claves. Si esto ocurriese, este atacante podría leer y modificar todos los mensajes que se envíen entre ellos. Esto es lo que se conoce como el ataque Man in the Middle. Para acabar, quiero mencionar 3 propiedades que presentan estas credenciales y que personalmente me parecen muy útiles. La primera es la revelación selectiva. Imaginemos que tienes un documento nacional de identidad en una credencial verificable y necesitas mostrar tu nombre y tu fecha de nacimiento del documento a una persona de seguridad en un bar, con el fin de que éste compruebe si eres mayor de edad. Pero no quieres mostrarle otros datos, como tu dirección. Estas credenciales permiten únicamente presentar estos atributos. La segunda es la llamada prueba de conocimiento cero. Realmente, el del bar no necesita saber cuándo has nacido, solo necesita saber si eres mayor de edad. Entonces, lo ideal sería mandar una prueba de que eres mayor de edad, sin tener que revelarle tu fecha de nacimiento. Y gracias a la criptografía, estas credenciales permiten hacer esto. Sin embargo, para poder explicar cómo funciona todo esto, probablemente necesitaría otro vídeo entero, así que puedes suponer que se hace por arte de magia. Y la tercera es que las credenciales tienen un mecanismo para poder probar su no revocación. Este mecanismo se basa en la prueba de conocimiento cero. En la segunda parte comentaré qué tiene que ver todo esto con el IoT, y también comentaré por qué creo que puede ser una gran herramienta en este campo. Y hasta aquí la primera parte. Si de verdad tienes curiosidad en saber qué tiene que ver todo esto con el IoT, no dudes en ver la segunda parte. Gracias por ver este vídeo hasta el final.